¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en este canal, en su comunidad. Al ratito vamos a tener una entrevista muy interesante con el abogado César Gutiérrez, porque ustedes saben que estamos muy pendientes de toda la discusión en torno a la reforma judicial por la trascendencia que tiene y por lo que va a marcar en definitiva para nuestro país. Y es que el día de hoy Ignacio Mier, quien es el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, coordinador parlamentario, pues informó que se había llegado a un acuerdo para dos modificaciones al documento. Es revisar los criterios de elegibilidad mediante comités técnicos que entrevistarán, que examinarán a las personas juzgadoras, y dos, el proceso de implementación escalonado o bien gradual de la reforma. Le vamos a preguntar a César qué tan positivo es esto, qué tanto trasciende, qué tanto modifica el concepto original de la reforma, qué tanto lo mejora, porque no olvidemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha pedido precisamente que en estos foros que se llevan a cabo con la iniciativa de Claudia Sheinbaum, presidenta electa, pues se enriquezca precisamente la reforma, que se aporten distintas posturas que ayuden a que sea mucho más confiable, a que sea mucho más fluida, porque a final de cuentas reforma va a haber. Por lo tanto, lo mejor, y lo ha dicho no una, sino ya en varias ocasiones López Obrador, es que sea la mejor reforma de todas. Y la única forma de llevarla a cabo, pues es con el diálogo. Es escuchando a todas las voces expertas, por supuesto, que de buena fe esgrimen tanto a favor como en contra. Lo hemos comentado ya en otras ocasiones. Hemos sido testigos, ¿no?, de las posturas por parte de Pérez Dayán, por parte de Lainez Pontisek, por parte de este Pardo, por parte de la propia Norma Piña, en fin, que de Luis Mario Aguilar, que realmente, Luis María Aguilar, perdón, que realmente son más una defensa a ultranza de un poder judicial sumamente podrido, sumamente dañado, que reconocer lo que está pasando en su interior y la necesidad de modificaciones. Hay mucha petulancia, y lo hemos ya comentado con ustedes, ¿no? Hay mucha petulancia por parte de los ministros, de los magistrados, de los jueces, quienes se consideran intocables y que les cuesta mucho trabajo el hecho de que se vote por ellos. ¿Por qué? Porque están alejados de la ciudadanía. Ellos no sienten que deben de rendir cuentas al ciudadano, y eso es precisamente lo que los ha llevado a la situación en la que se encuentran actualmente. Bueno, vamos a profundizar con César precisamente sobre estos temas un poco más adelante. Esta cápsula quiero dedicársela, a ver cómo nos va. Quiero dedicársela a la geopolítica que parte de la próxima presidenta de nuestro país. Lo comentábamos con ustedes. Vivimos una época de un mundo multipolar en donde estas reglas, estas estructuras surgidas de la Segunda Guerra Mundial a la fecha, comienzan a erosionarse, comienzan a fracturarse, comienzan a cuestionarse sobre todo. Y comienza, por supuesto, a presentarse una situación muy diferente a la que se heredó después de la caída de la Unión Soviética, en donde Estados Unidos se quedó como el único jugador importante, como la voz cantante en el plano económico, en el plano bélico, por supuesto. Con el empoderamiento de China, que ya nos decía ayer Jesús López Almejo de manera magistral, que China ha encontrado el caminito mediante la paz, que China realmente no le ha interesado involucrarse en guerras ni detonar guerras, porque entiende muy bien que eso es malo para el negocio, en pocas palabras, y por lo tanto cae en un discurso y en una narrativa que busca más la solución mediante el diálogo, mediante los acuerdos, para que de esa forma ellos puedan seguir ganando recursos, seguir ganando presencia en este contexto. Está también el factor Rusia, por supuesto, que nunca se puede dejar de lado. Está el factor de la OTAN y, por supuesto, el factor de los Estados Unidos de Norteamérica. Y en medio de todos ellos, una gran cantidad de países. Una gran cantidad de países que tienen que aprender a jugar sus cartas, porque las asimetrías en realidad, sobre todo comerciales, financieras y bélicas, son enormes. México, hay una frase que se dice que la dijo Porfirio Díaz, otros dicen que no es así. Mire, más allá de quién la dijo, me parece que es una frase verdaderamente ejemplar, ¿no? De pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, porque es verdad. Muchas de las cuestiones de nuestra historia, muchas
de las facetas más turbias de nuestra historia, más oscuras, han tenido que ver con esta relación y sobre todo con este sometimiento hacia Washington, particularmente de los gobiernos neoliberales, porque es cierto. También los gobiernos nacionalistas, por supuesto, agachaban comúnmente la cabeza o se alzaban un poco de hombros. Sin embargo, con el afán de mantener este discurso revolucionario, no, pues por lo menos tenían un poquito de decencia, de decoro en aceptar ese sometimiento. Ya a partir precisamente del neoliberalismo, esto se perdió. Lo vimos con un Carlos Salinas de Gortari completamente entregado a las bonanzas ofrecidas por George Bush, sobre todo a raíz del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Lo vimos con un Ernesto Zedillo Ponce de León, rescatado una y mil veces por William Clinton. Lo vimos también, por supuesto, con el caso de Vicente Fox Quesada, ¿no? Que de plano, tanto él como Jorge Castañeda y el resto de su equipo, pues estaban como vasallos, literalmente, del gobierno de Walker Bush. Y bueno, Felipe Calderón, lo hemos dicho, incrustado ahí por el gobierno norteamericano para cumplir con su estrategia securitaria. Enrique Peña Nieto, maltratado por el bully de Donald Trump, cuantas veces quería y cuantas veces lo deseaba Trump. Y la relación con Andrés Manuel López Obrador ha sido diferente. Yo no les voy a decir que perfecta ni que sometió a Washington, porque no es así tampoco. Fue una relación de negocios, es una relación donde tuvieron que negociar en muchos sentidos y en el arte de negociar sedes para ganar algo. Yo nunca estaré de acuerdo, y lo hemos dicho, con el tema migratorio, lo que se cedió en el tema migratorio, pero hay que reconocer que se ganó en muchas otras cosas, y particularmente en evitar los aranceles y en evitar afectaciones económicas, comerciales. Y también me parece que con López Obrador en esta relación se ganó mucho en la legitimidad del gobernante mexicano, el cual, por los ejemplos que le acabo de poner, pues había perdido. Esa es la verdad de las cosas. López Obrador supo rescatar esa imagen de respeto y lo vimos en el trato por parte del propio Trump y del propio Biden, así como también de Kamala Harris, incluso el propio Ken Salazar. En la Casa Blanca, quien no puede ver a López Obrador es Anthony Blinken, eso es cierto, el jefe del Departamento de Estado, del cual dependen, por cierto, las agencias de inteligencia, y que hicieron su movida de fin de sexenio para darle, pues sí, como decimos aquí en México, un llegue a López Obrador por el tema del señor Ismael Zambada. Eso es algo que se presentó con una decisión perfectamente delineada por parte de estas agencias y con la plena finalidad de evidenciar, de mandar un mensaje y de colocar al gobierno mexicano en una especie de tiro al blanco por parte de sus críticos, ponerlo como alguien al que no se le tiene confianza, al que no se le comparte información, al que en el momento más importante del combate al crimen organizado, pues no se le hace partícipe. Pero Andrés Manuel López Obrador ha respondido bien en ese sentido, con mucha calma, no se ha dejado llevar por estos personajes como Ciro Gómez Leiva, quienes exigen que salga a echar una bravata, a lanzar acusaciones por la presunta intromisión en suelo mexicano de los agentes de la DEA, que se tiene que confirmar. Yo estoy de acuerdo con ustedes. Si estuviera confirmado, sí, tienes que exigirle al gobierno mexicano que demande, tienes que exigirle al gobierno mexicano que reclame, como ya lo ha hecho en otras ocasiones. Pero mientras no esté esto plenamente confirmado, y sobre todo cuando Joe Biden, que es la cabeza, supuestamente, de Estados Unidos, dice que no, que los detuvieron de aquel lado, no puedes desacreditar de esa forma la postura del presidente de ese país. O sea, tienes que ser, insisto, muy inteligente para llevar la relación con los Estados Unidos. Eso es, eso es algo que no podemos dejar fuera de la ecuación. Y en ese sentido, Claudia Sheinbaum comienza su periplo gubernamental de de una manera que va a generar muchas reacciones. Incluso yo me estoy imaginando ahorita la cara de Enrique Krause, las declaraciones de Lili Telles, de Guadalupe Loaesa, del PAN, ¿no? Jorge Romero, de Marco Cortés, Felipe Calderón, Vicente Fox. Bueno, la lista es interminable a los que les dio un soponcio cuando se da a conocer precisamente que invitó a a Vladimir Putin a su toma de posesión. Esto ya fue confirmado por las dos embajadas, tanto la mexicana como la rusa, y hay que mencionar que si de por sí se pusieron como se pusieron, recuerda cuando al desfile militar vino el ejército ruso, que de plano acusaron a López Obrador de apoyar dictadores, acusaron a López Obrador de apoyar asesinos, de apoyar invasores y todo ello. Imagínense ahora que se da esto, pues por supuesto que la oposición en México pues va a cumplir con el papel que tienen, un papel que lleva de la mano
pues extender este discurso, ¿no? Este discurso pro yanqui y anti ruso. O sea, que es un discurso que está en los labios, que está en el sentir, que está en el corazón, pero sobre todo que está en el bolsillo de los opositores, porque sabemos muy bien que tanto partidos políticos como medios de comunicación, como ONGs, pues muchos de ellos reciben fuertes cantidades, financiamiento por parte del USAID, por ejemplo, no patrocinadores importantes ligados al Partido Demócrata, al Partido Republicano, intereses de aquel lado de la frontera, en el aspecto comunicacional, en el aspecto empresarial, en el aspecto deportivo, incluso mediático, que te llevan pues a censurar este tipo de decisiones, ¿no? Y de hacer un verdadero escándalo por las mismas, y resultan ser más papistas que el Papa. Usted recuerda cuando Andrés Manuel López Obrador no felicitó de inmediato a Joe Biden y de inmediato que decían que estaba enojadísimo Biden, que Biden no nos podía ni ver, que prácticamente iba a invadir el lago de Chapala y demás. Y cuando Andrés Manuel lo felicitó, Biden le contestó de manera muy correcta, sin problemas. Cuando vino a México decían que no iba a venir a México, que no iba a aterrizar en el AIFA, llegó y aterrizó en el AIFA, ¿no? Entonces, han sabido capotear y llevar esa relación. Ken Salazar, un hombre que el que yo siempre voy a mirar con recelo, por sus antecedentes, pues ha sabido jugar también su papel como embajador de Estados Unidos en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y es lo que se ha sabido mover, pero en México son más papistas que el Papa, ¿no? Los pro yanquis, y llevan a cabo esa estridencia para cumplir una labor y para que los volteen a ver y se den cuenta que están cumpliendo con su papel. Sin embargo, esta decisión de Claudia Sheinbaum tiene mucho fondo, tiene mucha carnita, porque se da, como le mencionaba hace un momento, en una conformación de un nuevo orden, en una conformación de un mundo multipolar, en una conformación de un mundo en donde no todo es ya la relación con Estados Unidos, y aun y cuando es tu principal socio comercial y lo tienes que cuidar y tienes que tener una relación sana con Kamala Harris o con Donald Trump, el hecho de que abras las puertas a otras potencias te permite precisamente tener independencia en muchas de tus decisiones y te permite tener posibilidades de negociación que en muchas oportunidades es lo más importante. Saber qué tienes para negociar y cómo lo vas a negociar y qué tienes detrás. Eso siempre será fundamental, ¿no? Y me parece que Sheinbaum lo ha entendido bien, su equipo lo ha entendido bien, tanto Altagracia Gómez como el propio Marcelo Ebrard, como el propio Juan Ramón de la Fuente, incluso la la propia Rosicela Rodríguez, y por ahí hasta la asesoría de una Alicia Bárcena, quienes comprenden perfectamente que deben de repartir las cartas. Yo me acuerdo mucho cuando el entonces canciller alemán Gerhard Schröder, fíjese cuándo le estoy hablando, ¿no? Este fue antes de Angela Merkel. Él vino a México, era durante el gobierno de Vicente Fox, y vino a México, estuvieron ahí jugando fútbol con los chavos, todo. Y una de las cosas que se le preguntaron a este Gerhard Schröder fue que qué opinaba de México en el contexto internacional. Y él decía que México tenía que voltear al resto del mundo, que tenía muchos tratados internacionales que había descuidado o que no había explotado al máximo precisamente por su relación con el norte. Y que ese era un error muy grande, porque había otras naciones en Europa, en Asia, que sin duda alguna le ayudarían a detonar su economía y le darían precisamente autonomía en el marco de decisiones, porque al no depender tanto de un solo socio, pues eso te permite, por supuesto, jugar de otra manera. Ahora, México es hoy por hoy el primer socio comercial de Estados Unidos, y eso no es menor. Y eso lo sabe Trump y lo sabe Kamala, no es menor. Y por lo tanto, México tiene una posición ahí de fuerza en muchos aspectos. Y ahí puede Claudia Sheinbaum maniobrar bien. Usted recuerda que cuando Andrés Manuel López Obrador hace poco lo criticaron, el Departamento de Estado, Anthony Blinken, no, por la reforma judicial, si no mal recuerdo todo eso, en la noche se reunió con el embajador chino. Es decir, son estos mensajes que no pueden dejarse de lado y que no pueden dejarse de valorar, no, porque tienen, por supuesto, un trasfondo en el mismo, insisto, en este contexto, a tal grado que vea lo que pasó en el propio Venezuela, en donde
Estados Unidos en un principio, y aquí incluso lo subimos en un video, había reconocido, había puesto a Edmundo González ya como presidente. Anthony Blinken había tomado esa decisión, incluso pasando por encima de Joe Biden, quien había dicho a Lula, me voy a esperar hasta el final del conteo. Blinken no hizo caso y dijo, estamos con Edmundo González. De ahí incluso el propio Edmundo González, ¿no? Firmó por ahí algunas órdenes para la policía, para los militares. María Corina Machado se envalentonó en las manifestaciones y demás, pero al momento que Nicolás Maduro anuncia que debido a esta situación, pues los bloques de petróleo y de gas que son de Estados Unidos se los van a dar a los BRICS, ¿no? Pues entonces vemos ahora, hace unas cuantas horas que Estados Unidos dice, yo no he reconocido a Edmundo González, porque no estoy en condiciones de reconocer a Edmundo González, porque no ha terminado el conteo en Venezuela. Nosotros no hemos ni reconocido ni puesto a nadie en el poder venezolano. Y si usted escucha, ya no se escuchan las voces tan desafiantes ni de los medios ni de la oposición venezolana, quienes han comenzado ya a bajar su intensidad. El caso concreto, y esto agréguele que, bueno, los países que en un principio habían exigido la salida de Nicolás Maduro como tal, el caso de Argentina, de Panamá, de Chile, de Uruguay, de Costa Rica, de Perú, no, son naciones que ahora, después de la declaración norteamericana, o se han quedado callados, literal, o como de plano en el caso de Argentina, pues han hecho el ridículo, ¿no? ¿Por qué razón? Porque el gobierno de Argentina, sí, tacha a Maduro de dictador, pero en sí dice que no puede reconocer a Edmundo González como presidente de Venezuela porque no tiene pruebas que haya ganado. Y esto lo dice un gobierno que fue de los primeros en hablar de fraude. Su presidente lo hizo. La OEA lo respaldó. Todo cambió a raíz precisamente de que Estados Unidos toma otra postura mucho más analizada, mucho más pensada, que está más alejada de lo que quiere el señor Anthony Blinken, más cercana al discurso que en la contienda electoral está jugando Kamala Harris, de diálogo, de cercanía, de apoyo a sectores vulnerables, de voltear a ver a América Latina más como socios y demás, que al intervencionismo como tal. Entonces, es una situación, estos dos temas, que nos damos cuenta cómo tienes que aprender a jugar con tus cartas para lograr precisamente que incluso el gigante logre respetar, logre respetar, logre fijar ciertos límites y de esa manera puedas en definitiva explorar mejores condiciones para todo. Claro, siempre va a haber las asimetrías y en lo que se viene, si es que Estados Unidos se presenta una recesión, por supuesto que va a ser una cuestión nada fácil, nada sencilla, pero aún en ese escenario debes buscar tu mejor posición y debes de saber cómo maniobrar en ese sentido. Esta invitación de Claudia Sheinbaum es una decisión sumamente geopolítica, sumamente consciente de los pros y de los contras y por supuesto, ¿no? Por supuesto, pues ya hay todo tipo de declaraciones bueno, Mario Di Costanzo ya empezó a ofender a todo el mundo, Beatriz Pajes también, por ahí también Jacobo Dayan, en fin, ¿no? También anda por ahí ya María Elena Pérez Jaén, bueno, hay una cantidad de comentarios ya en las redes sociales que, insisto, nos muestran que la oposición es más papista que el Papa, ¿no? En definitiva, y como diría el maestro Luis Espota. Ustedes saben que yo soy fan del maestro Luis Espota. Sinceramente, tienen más. Decía esa frase, decía esa frase sobre los que son, bueno, se les ha dicho malinchistas, ¿no? Se les ha dicho apátridas, pero decía algo así el maestro Luis Espota, tienen más cariño por las barras y las estrellas que seso en la cabeza. Como siempre un gusto, como siempre un verdadero, pero verdadero placer. Dele pulgar arriba a este video si les gustó. Por supuesto, compártanlo, como les hemos dicho. Échenos la mano porque ahorita nos hay unas ciertas limitaciones. Entonces, si tienen chance, si tienen oportunidad, les vamos a agradecer muchísimo el super chat, el super gracias y uniéndose al canal. Ya en unas horas más, yo me imagino, nos estarán pasando los datitos para poder precisamente pues proporcionarles alguna cuenta más donde nos puedan apoyar. Gracias a quienes nos han estado preguntando por ello.
Y por supuesto, pues estamos pendientes de todo lo que acontece. Al ratito no se pierdan a César Gutiérrez y nos vemos mañana a las 11 de la mañana. Yo, como siempre, les agradezco por su atención. Ya lo saben, como siempre, un gusto, como siempre, un placer.